Bienvenidos a la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y el día de hoy vamos a hablar con el licenciado en Artes Audiovisuales, Julio Novoa. Quédate en casa. Y hablar un poco sobre las industrias alternativas, las miradas alternativas, que es lo más importante. Y lo importante de lo que acabas de señalar, ¿no? De cómo cada cultura se posiciona internacionalmente con su propio relato para contar la historia que quiera contar, ¿no? Y cómo en este caso Hollywood domina el tablero internacional de la industria cinematográfica. Prácticamente son las mismas historias, pero contadas desde diferentes ángulos, digamos, y estilos culturales y narrativos propios de la... Bienvenidas todas y todos al podcast de la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y en el día de hoy, en un nuevo capítulo de esta serie llamada On Demand, vamos a hablar sobre las otras industrias del cine, ¿sí? Por fuera de Hollywood. Así que con el objetivo de que te quedes en casa, junto a Julio Novoa, vamos a conversar de todo lo que sucede en el mundo cinematográfico en la actualidad. Julio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bueno, hemos tenido muy buenas repercusiones sobre nuestro primer capítulo, ¿sí? A mí me han llegado muchos mensajes de mi primo, de gente que sabe de cine, de gente que nos ha seguido y nos ha comentado que les ha gustado y mucho, así que, bueno, felicitaciones, ¿eh? Salud. Dale, saludamos. Ahora en un ratito saludamos a todos los televidentes, oyentes o oyevidentes. Y televidentas, claro, bueno, igual no sería inclusivo. Y bueno, a quien le haya gustado nuestro capítulo anterior y esperemos que este le guste también, por favor que no olvide suscribirse al canal para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo capítulo. Uh-huh. Y bueno, y comente también, es importante los comentarios para ir creciendo y para ir interactuando, digamos, con ustedes, básicamente. Bueno, hoy nos vas a hablar sobre las otras industrias del cine, ¿no es cierto? Me comentabas hoy fuera del aire que vamos a hacer como un traspaso geográfico desde Latinoamérica, vamos a ir hablando hacia África, después Oriente Medio, India, sí. China, Japón, ¿no? ¿Querés hacer una introducción al respecto? Sí, en realidad la idea de la charla de hoy sería identificar un poco cómo funcionan otras industrias, más allá de la hollywoodense, que es, digamos, la que reina, y hablar un poco sobre las industrias alternativas, las miradas alternativas, que es lo más importante, y cómo estas miradas alternativas nos muestran otras culturas, y no justamente ese concepto que tenemos del cine, que es el cine de Hollywood y nada más. Entonces, bueno, vamos a hablar eso, un poco sobre cine africano, sobre cine asiático y sus respectivas subindustrias, digamos, digamos, en cada continente. Después, más adelante, no en este programa, sino en otros, iremos hablando un poco sobre cine europeo, sobre cine latinoamericano, que es bastante amplio también, digamos. Pero hoy más que nada vamos a hablar de las industrias alternativas y que además mueven un montón de plata, digamos. No es exclusivamente una cualidad, la calidad de este cine que vamos a hablar. Salvo excepciones, obviamente, pero es en realidad... En términos de producción, ¿no es cierto? Y de claro, en términos de producción y en términos narrativos y visual, digamos. Hay unas cosas que son horribles, pero bueno, ya las vamos a comentar. Pero bueno, la idea es esa, hablar de estas industrias alternativas. Y lo importante de lo que acabas de señalar, ¿no? De cómo cada cultura se posiciona internacionalmente con su propio relato para contar la historia que quiera contar, ¿no? Y cómo en este caso Hollywood domina el tablero internacional de la industria cinematográfica, lo que por consecuencia lleva también a que Estados Unidos de alguna manera domine el tablero internacional en el resto de los órdenes posibles, ¿no? Así que qué bueno que traigas este tema a colación para que podamos entender desde nuestro lugar cómo funciona el cine a la hora de contar la historia de cada cultura, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, esa es justamente la idea, digamos, contar cómo desde las otras industrias se cuentan historias que, digamos, en la superficie parecen diferentes, pero en definitiva
Digamos, si vas por abajo, prácticamente son las mismas historias, pero contadas desde diferentes ángulos, digamos, y estilos culturales y narrativos propios de cada país. Digamos, cada industria cuenta de una manera, digamos, de acuerdo a las formas, digamos, y a las costumbres y a las experiencias que han tenido históricamente, digamos. Las influencias de distintos hechos, cómo han impactado en la forma de contar. De lo primero que quiero hablar es, básicamente, vamos a ir como, no hablo de calidad, sino de impacto a nivel económico, de la que menos impacta hasta la que más impacta. La primera es el cine turco. Generalmente todas estas tienen más o menos la misma cantidad de años que el cine per se, digamos. Todas tienen más o menos 100 años de historia, 100 y pico de años. Así que más o menos arrancan todos en la misma época. El cine turco, o también llamado, viste que, por ejemplo, vos hablas de cine norteamericano, decís Hollywood, porque es por ahí el lugar donde se concentran la mayoría de los estudios, digamos. Si bien, Exacto, obviamente, en otras partes de Estados Unidos también se filma, ¿no? Pero uno asocia el cine a Hollywood y a la ciudad esa, en ese estado. En Turquía, por ejemplo, se llama Yeşilçam, o Yeşilçay se pronuncia, es turco, que quiere decir pino verde, que es el nombre de una calle donde está donde es la sede de los distintos estudios, digamos, los más importantes, digamos, de Turquía. La industria turca tiene como su auge en los años 50 y 60, donde generan ahí la mayor cantidad de contenido y la mejor calidad de contenido también en ese momento. Y después empieza como un declive, básicamente por cuestiones de censura. Hay mucha censura en Turquía, al día de hoy también la hay. Hay como temas que no se pueden tocar. Y esto de la censura es un fenómeno que se repite en varios países de Asia, de Oriente Medio, digamos, sobre todo cuestiones religiosas y de los valores familiares que se quieren imponer, digamos, desde arriba. Claro, el valor del Estado que también interviene sobre la industria, ¿no? Obviamente, sí, porque además en estos países generalmente hay mucha influencia a nivel económico en la industria, digamos, del Estado. Digamos, no hay productoras así grandes que se puedan solventar por sí mismas. Entonces, hay muchos subsidios y bueno, eso influye también en la narrativa y en las temáticas que se tocan. Pero bueno, como te decía, en los 50 y los 60 hay como un auge de esta industria turca y después se viene a pique por este tema de la censura y de un montón de obstáculos con respecto a la libertad de expresión. Y entra como en una planicie de contenido y de calidad y de cantidad de generación de películas que recién resurge más o menos a partir del año 2000, 2010, digamos, en esa década. Muchísimo tiempo. Sí, estuvo parado muchos años. También hubo muchos conflictos, digamos, bélicos, digamos, y muchas crisis que influyeron, obviamente. Y bueno, y cuando más o menos Turquía mejoró un poco a nivel socioeconómico y supo cómo reinventarse y venderse fuera del país, porque por ahí había una industria, pero era, digamos, como de cabotaje, digamos, por así decirlo, como que era dentro de Turquía y nada más. Que es algo que lo vamos a ir viendo en las distintas industrias estas africanas y asiáticas, en casi todas se da ese fenómeno, digamos, como que tuvieron un momento de auge, claro, y después se fue cerrando por una cuestión de que Estados Unidos también copó todo, digamos, entonces como que no había espacio para otro tipo de cine que no fuera el hollywoodense. Y bueno, y como te decía, resurgió entre el 2000 y el 2010, alimentado también un poco por el furor que hubo, que incluso impactó acá en Argentina, por el tema de las novelas turcas, digamos, como que hubo toda una alimentación entre el cine y la televisión, y eso ayudó un poco a que
a que reviva el cine turco y empezaran a ver películas. Incluso muchas fueron premiadas, algunas nominadas a los Oscars. Y bueno, como que lo trajo de vuelta al tapete. Ahora ya nos hablaste del cine turco. Pasemos al cine nigeriano. Contanos sobre esa Sí. gran industria que tiene África. Bueno, el cine nigeriano, también llamado Nollywood, es una industria, digamos, si bien también tiene, como te decía hoy, más de 100 años, el surgimiento, digamos, a nivel internacional, por así decirlo, se da en los años 60, con algunas producciones, digamos, muy, muy low cost. Ajá. Y bueno, y queda ahí, digamos, como que se congela ahí la industria a nivel internacional y no resurge sino hasta esta última época, digamos los últimos 10 años, ponele, es donde resurge el cine nigeriano, sobre todo con contenido web, digamos. Como no hay una industria, digamos, no tienen por ahí equipamiento como para filmar películas a nivel fílmico, digamos, con película. Claro, por cuestiones económicas propias de África, Exactamente, ¿no? El sí, 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 presupuesto es sí, por bajo, cuestiones, claro. sí, básicamente por cuestiones presupuestales. Y bueno, y se desarrolló toda una industria que funciona a través de la web, digamos, YouTube principalmente, y si no, otras plataformas similares que por ahí tienen otra aceptación en Nigeria y en zonas cercanas a Nigeria, digamos, no es exclusivamente de Nigeria, digamos, Claro, podríamos decir zona que de es eso. influencia. Claro, zonas de influencia. Bueno, las películas, por supuesto, al tener bajo presupuesto, digamos, la calidad narrativa, visual, digamos, es bastante... deja que desear, digamos, por ahí para nuestra mirada, digamos, que estamos acostumbrados a Ujú, otro tipo de cine, más ujú, comercial quizás, o también de ujú. autor, Claro. pero bueno, estas películas así no tienen, por ahí tienen problemas de continuidad, problemas de, obviamente a nivel fotográfico, a nivel Técnicos de sonoro, todo tipo, claro. sí, técnicos de lo que se te ocurra. Pero así todo es una industria que ha generado el año pasado, por ejemplo, en 2019, más de 4.000 millones de dólares. O sea, es una de las industrias más poderosas de África. O sea, está creo que segundo o tercera Impresionante. después de la minería y algunas otras cuestiones de agricultura, pero está ahí, digamos. En Así el que capítulo anterior yo te, sí, perdón, en el capítulo anterior te había dicho algo de que eran más de 6.000 películas por año, ¿puede ser? sí, ¿Es sí, correcto ese incluso, comentario que sí, diste al no, pasar el otro incluso, día? sí, incluso yo creería que más, digamos, hay más Ujú. películas, digamos, incluso hay muchas series también, digamos, nigerianas, con el mismo estilo, digamos, con el mismo estilo de las películas, también hay series con las mismas formas, ¿no? Digamos, muy bajo Ujú. su presupuesto, tiene como mucho, o son de acción bizarra. No, las temáticas son cuestiones, digamos, cotidianas a los nigerianos, digamos, como si fuera un Ujú. cine costumbrista, pero también por ahí intenta homenajear, por así decirlo, al cine norteamericano de acción, donde se dan películas así de acción, pero muy bizarras. Por ejemplo, no sé, películas en las que un personaje se sube en helicóptero hecho por computadora y es un JPG pegado en la pantalla y está el tipo asomado así, le recortaron un pedazo y está como asomado así al helicóptero. Como Alejo y Valentina. Sí, no, pero eso es Hollywood al lado de esto. Y bueno, después hay también otras temáticas que tienen que ver, obviamente, con cuestiones propias de la cultura nigeriana. Pero bueno, así a pesar de todo, digamos, de este problema estos problemas técnicos que tienen las películas, son un negocio, digamos, que mueve casi 4.000 millones de dólares. En el 2019 se dio ese fenómeno y está creciendo a niveles increíbles. O sea, producen entre 5.000 y 10.000 películas por año. Ujú. Eh, y por ahí hay directores que en un año hacen, no sé, 150 películas. Hacen una película cada 2 días, 3 días, imagínate. Uf. Así que vos imaginate lo que es la calidad. Pero bueno, así todo, Claro, entiendo que es mercado una hermoso. industria de escala, ¿no es cierto? Que va más por la Exactamente. cantidad que por la calidad de la Sí, sí, producción, ¿no? es En calidad. contraposición con un Woody Allen, por ejemplo, que te hace una película por año, Sí. ellos te hacen una película por día. Más o menos, sí, 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 sí. Es Ujú. prolífica la carrera del director nigeriano.
Requiere varias páginas en IMDb de películas. Va a ser un rato largo. Pero bueno, después hablemos de, por ejemplo, de otro tipo de, otra industria, digamos, cinematográfica. Es la bollywoodense o la industria del cine de la India. Que por ahí empezó un poco como la industria nigeriana, digamos, con muy bajo presupuesto, pero al ser tan grande la población de la India, imagínate, estamos hablando de billones de personas. Sí, 1.350 millones de Claro, habitantes. sí, son un montón. Y bueno, se retroalimentó de ese mismo público, entonces las producciones empezaron a ganar en cuanto a presupuesto, a calidad, a la formación de los actores. Muchos actores por ejemplo, al ser una ex colonia inglesa, muchos actores se fueron a perfeccionar a Inglaterra o a otras colonias o a otros países del Reino Unido. Y como que levantaron un poco el nivel y bueno, y fueron haciendo que la industria empiece a crecer, la industria bollywoodense, por así decirlo. Muy importante lo que señalás, disculpame, muy importante lo que señalás referido a la densidad demográfica, ¿no? Porque ahora tienen ese mercado interno lo suficientemente grande como para consumir su propia industria y generar retorno para que se sustente, ¿o no? Sí, solo con su propia población tranquilamente pueden soportar toda la industria. Si bien ha habido películas que han trascendido las barreras de la India, o zonas también, como decíamos, zonas de influencia, con su propio mercado, digamos, con su propia gente ya banca todo el mercado. Y bueno, un poco también comparando con el cine nigeriano o el cine turco, las películas tienen como una estética en todas las películas, en casi todas las películas indias, que es la inclusión de números musicales. Pero lo loco de los números musicales es que lo utilizan, no importa la trama, no importa el estilo, el género de película, siempre hay un musical. Así sea un dramón o un policial, siempre va a haber un bailongo indio con un montón de gente, como un flash mob así de gente bailando. Muy Incluso. teatral. Sí. Pero además, lo interesante del sistema bollywoodense es que la música es parte, digamos, importantísima del proceso de la industrialización de las películas, digamos. Le dan mucha pelota a todo lo que es el tema de la banda sonora. Incluso muchos meses antes de que la película salga, ya la música está sonando, qué sé yo, entonces se genera toda una expectativa mediante a las distintas estrellas, digamos, que son muy características de ese cine, porque generalmente todos los que actúan en el cine de Bollywood son todos cantantes, digamos, son cantantes, actores, bailarines, digamos, tienen ahí como ese trío de habilidades. Entonces, cuando llega la película se generó tanto hype, tanto interés, que la película explota, digamos, a nivel recaudación. Pero o sea, bueno, que sería como un fenómeno, sería como un fenómeno, digo, para poder transmedia, digamos, sería. Exacto, sería como High School Musical, por ejemplo, en este lado del mundo, o alguna cosa así, en donde los actores están todo el tiempo cantando, sale el disco, ¿no? Digo, es algo así, ¿no? Que sí, bueno, pero eso siempre, digamos, en el caso de High School Musical o películas similares, digamos, en los que esas películas son específicamente musicales. Esa es la diferencia. Acá, lo que yo te cuento son películas que no tienen nada que ver con un musical y sin embargo aparecen números musicales que parecen a veces descolgadísimos. Pero la industria musical alimenta un montón a la industria cinematográfica. En cambio, en Estados Unidos y en otras industrias es al revés, es el cine, digamos, como que alimenta un poco a la industria musical, digamos. El camino es al revés, digamos. Primero sale la película,
por ahí promocionan un poco una canción de la película, pero unos días antes, digamos. Acá estamos hablando de meses, muchos meses, capaz que medio año antes. Bueno, Claro. espectacular todo esto que nos estás contando sobre el cine de la India. Y ahora me gustaría que pasemos al resto del cine asiático. ¿Qué nos queda por delante? Sí. Y nos queda China, Japón, Hong Kong, Taiwán, por ahí algunas cosas de Tailandia, digamos, pero bueno, principalmente eso que te dije, Hong Kong, China, Taiwán y Japón. Son, digamos, esos cuatro, digamos, son el núcleo del cine asiático de ese lado y además del cine de calidad y del cine que realmente trasciende. Que trasciende las barreras, digamos, de su propio continente y de sus propios países. El más influyente últimamente es el cine coreano, digamos, a nivel, no hablo de nivel recaudatorio, porque por ahí las películas chinas recaudan un montón de plata, por una cuestión, como pasa por ejemplo en la India o en Nigeria, recaudan mucha plata simplemente por su propio mercado interno, digamos, por su propio público. Exacto, claro. En cambio, por ahí las películas hongkonesas o japonesas recaudan muchísima plata a nivel internacional, digamos. O sea, más allá de su propio mercado, digamos, el éxito traspasa, digamos, las fronteras, digamos, del continente. El cine también, el cine hongkonés también tiene su explosión, digamos, en los años 80, fines de los 70, principios de los 80, con las películas, digamos, por ejemplo, de Jackie Chan o Stephen Chow, digamos, son todos generalmente cine más que nada de acción, digamos, un poco copiando lo que hacían los yankees, pero con temáticas obviamente de artes marciales, que es lo que prima en ese tipo de cine. Y después cuestiones culturales, cuestiones, digamos, ancestrales y cuestiones, digamos... filosóficas, claro, sí. Claro, cuestiones más, justamente, asiáticas. Más orientales, por así decirlo. Al principio también había una cuestión, como en los otros cines, siempre esto es como algo que prima en todas, digamos. El tema del presupuesto es clave en todas. Algunas logran superar el problema presupuestario y otras se quedan ahí trabadas. Pero bueno, este cine, el hongkonés y el japonés principalmente, son las que logran superar rápidamente esa barrera presupuestaria y empiezan a hacer películas un poco más con mejor calidad, digamos, visual, actoral, pero parten de una base. Por ejemplo, las películas hongkonesas tienen una particularidad muy graciosa, que es que las películas se grababan sin diálogos, ¿no? O sea, los personajes movían la boca en la película y, por ejemplo, no sé, decían números incluso, ¿no? No había diálogos porque como que la película se iba, digamos, se concentraban en las escenas de acción y después la parte narrada, digamos, o dialogada se resolvía en postproducción. Entonces los tipos cuando hablaban o las mujeres recitaban números o recitaban cosas que nada que ver con la película solamente para mover las bocas. Claro, además, es como, bueno, grabemos, después vemos que le metemos. Claro, después vemos qué le ponemos. Básicamente era eso. Entonces, ¿qué pasó? En un principio lo hacían por una cuestión de que no tenían muy claro qué es lo que iban a hacer. Y después también como un recurso, aunque no parezca, era un muy buen recurso a nivel técnico, porque ¿qué pasaba? Al no tener diálogos, en la película, pregrabados, lo que hacían era vender rápidamente la película a distintos mercados solamente doblándola. Digamos, entonces, por ejemplo, no sé, si la película era en chino, hacían la misma película para el chino cantonés, como para el chino mandarín, o como para Tailandia, o como para Japón, o incluso para Estados Unidos, o otros mercados latinos. Entonces, directamente le doblaban, incluso los mismos actores que actuaban, no ponían sus propias voces, digamos, ponían otras voces doblando a los actores en su idioma original, digamos. Me hiciste acordar a una parodia muy graciosa que hace caso a esto, que es, creo que se llama Kung Pao. Puede ser es buenísimo, que se burla precisamente de... Claro, pero esa es una película yankee, digamos. No, sí, claro. Sí. Después la vamos a poner para que la vean porque es muy buena.
Y bueno, te decía, primero era un recurso, digamos, técnico para superar este problema que tenían con la rapidez con la que lo tenían que doblar para vender a otros mercados. Y después, después se dieron cuenta de que eso era un detrimento en la calidad de las películas, del producto en general, y entonces empezaron a sincronizar, a grabar bien el sonido, digamos, a cuidar un poco más la parte fotográfica, y empezaron obviamente a desarrollar mejores guiones, y ahí el cine empezó a trascender, más que nada por la calidad, y empezaron a surgir, digamos, distintas sagas, por ejemplo, las sagas de Jackie Chan, o bueno, en los 70, como hoy hablábamos, un poco de Bruce Lee, también hubo algunas películas de Bruce Lee, pero bueno, en la explosión... Cobraron mucha más fuerza al fallecer él, ¿no? El mito que se ha creado. Sí, obviamente, sí. Bueno, a partir de los 90 y del 2000 empiezan a surgir las grandes superproducciones con actores ya consagrados a nivel asiático, a nivel Asia, digamos, pero ya reconocidos, por ejemplo, como decíamos hoy, Jackie Chan, o Jet Li, por ejemplo, o Sammo Hung, digamos, actores que ya habían participado en algunas producciones norteamericanas o algunas europeas por ahí, pero ya tenían como un colchoncito, digamos, claro, también series, pero ya tenían como un colchoncito de fama, digamos, a nivel internacional, más allá de que en su país eran unas superestrellas, pero bueno, ya se habían hecho conocidos, y ese efecto de los actores que se hicieron conocidos afuera ayudó también a la industria, digamos, ya con el solo hecho de que esté Jackie Chan, por ejemplo, en una película, o Jet Li, ya la película ya en Estados Unidos ya atraía un montón de gente, independientemente de si les gustaba la trama o la calidad de la película. Pero bueno, pero las películas realmente eran muy buenas. Por ejemplo, algunas películas que podemos mencionar son La Casa de las Dagas Voladoras, que es de Zhang Yimou, del 2004, muy buena. Después tenés otra que se llama Memorias de China, que es de Jian Xiao, también del 2004, que esa película tiene la particularidad que es como una especie de, por hacer un paralelismo, sería como la Cinema Paradiso de China, digamos. Es una película donde dos personas quieren triunfar en la industria, digamos, en el cine, digamos, y bueno, se cuenta la historia de ellos. Después hay otra película muy buena que se llama La Linterna Roja, que para muchos críticos es la mejor película china de todos los tiempos, que habla un poco sobre el poder, sobre la femineidad, la sororidad en la época feudal, digamos, tiene una estética casi enfermiza, digamos, en cuanto al encuadre, en cuanto a la fotografía. Y bueno, estuvo nominada al premio a Mejor Película Extranjera, y creo que se ganó el Festival de Venecia, o ganó también Cannes, eso fue en el 91. Después del parate que hubo entre los 90 y los 2000 y pico, 2000 y poco en realidad, hubo un resurgimiento del cine, sobre todo el cine hongkonés, principalmente, más allá del chino, del japonés y del taiwanés, hubo un resurgimiento del cine hongkonés, con películas que incluso muchas de esas películas tuvieron remakes en Norteamérica o en Europa, por ejemplo en Francia o en España. Uno de los casos más conocidos es Infernal Affairs, que es una trilogía que salió entre el 2003 más o menos y el 2006. O sea, en 3 años hicieron 3 películas, una más exitosa que la otra. De hecho, Infernal Affairs 1 es la película más taquillera de la historia del cine asiático. Y esa película... Mirá, vos nunca la vi. No, en realidad seguro que la viste, pero no sabes que la viste. Porque es la película en la que se basó Scorsese para hacer The Departed. O sea, la película que ganó el Oscar, digamos, Scorsese se ganó el Oscar a Mejor Director con esa película, The Departed. Y es una remake básicamente de Infernal Affairs. Vos la ves y es la misma película, pero con hongkoneses o chinos. Claro. Sí, en vez de DiCaprio y Matt Damon creo que está. Pero bueno, es una remake de esa. Después hay otras películas, por ejemplo, The Host, que es de Bong Joon-ho, que es el mismo director que hizo Parasite, que es la que hablamos en el programa anterior, se ganó el Oscar a la mejor película del 2019. Bueno, y además de Infernal Affairs y su trilogía,
También hubo otras películas, por ejemplo, Oldboy, del año 2003, dirigida por Park Chan-wook, que también generó una remake, creo que es de 2013, de Estados Unidos. Y bueno, otras distintas películas, por ejemplo, otra es Train to Busan, que se llamó, creo que Invasión Zombie, a nivel latinoamericano. En España tiene otro nombre. Sí, te spoilea todo. Y ahora, hace poquito vi que salió un tráiler para una continuación de la película que se llama Península, le pusieron. Península, Train to Busan, una cosa así. Ya no hay trenes, nada que ver, no hay trenes como en la 1, pero Train to Busan pegó tanto que de alguna manera lo tenían que meter. Así que la película se llama Península, básicamente. Es la continuación. ¿Sería como un spin-off? ¿O como una continuación? No, es una continuación, porque se cuentan unos años después de los acontecimientos de la primera película, así que es una continuación. Bueno, después podríamos hablar un poco del cine japonés también, como para ir cerrando. Bueno, ya que también es una de las más antiguas, digamos. El cine japonés es una de las más antiguas. Incluso el otro día hablábamos de esta proyección de los hermanos Lumière, de 1896. Y en Japón, casi al año siguiente, ya se había fundado la industria japonesa. O sea, en 1897 ya existía la industria cinematográfica. Y copiaban un poco lo que hacían en Francia o en Estados Unidos, esto de filmar obras de teatro, o en Japón por ahí lo que filmaban eran leyendas, o mitos japoneses, o por ahí mitos chinos reversionados al japonés, viste que también sucede eso en las mitologías. Sí, como la griega y la romana. Sí. Claro, como que se iban afanando entre ellos, básicamente. Y bueno, tuvo su auge en los años 50 y 60, con unas características muy particulares. El cine era como muy, muy dramático, muy intimista, tenía eran películas muy dramáticas que hablaban sobre samuráis, sobre cuestiones, digamos, familiares, digamos, eran unos dramones terribles, y algunos son clásicos. Por ejemplo, tenés Tokyo Story, que es de Ozu, que es uno de los directores más reconocidos japoneses. Después tenés Los Siete Samuráis de Kurosawa. Incluso todos estos directores, todas estas historias de los años 50 y 60 después fueron reversionadas. Por ejemplo, Los Siete Samuráis se hizo una remake en Estados Unidos en formato western, que se llamaba Los Siete Magníficos. Y después otras películas también de Kurosawa o de Ozu fueron reversionadas en los años 80 o 90, incluso hasta ahora se siguen haciendo homenajes a películas de ellos. Bueno, por ejemplo, Tarantino les ha robado bastante, ¿no? Totalmente, sí. Incluso, por ejemplo, Spielberg, parte de sus películas sobre Indiana Jones son afanosamente inspiradas en muchas películas de origen japonés de estos directores. De hecho, los homenajea con distintas escenas que replica un poco, copiando este estilo de cine que se estilaba en esa época, en los años 50 y 60 en Japón. Claro, como niños. Claro. Después hoy creo que te había hablado de eso, del tema de la influencia de los acontecimientos socioculturales o socioeconómicos o sociopolíticos que se daban en ese contexto, en esa época, influyeron un montón en el cine. Por ejemplo, empieza a surgir toda una cultura relacionada con el manga y con el anime, y empieza a surgir una industria animada comparable o equiparable a lo que era Disney en Estados Unidos, bueno, en realidad a nivel mundial, pero era una industria enorme. Otra cosa también, por ejemplo, que surgió en esa época posguerra, muy marcada por la guerra, fue el tema de, por ejemplo, las películas con monstruos. Por ejemplo, no sé, Godzilla, surge más o menos en esa época, también en los años 40, 50, y hasta el día de hoy se siguen haciendo. Incluso han hecho remakes los yankees de películas así. Y de las películas, por ejemplo, de anime de los años 60, 70, 80 y 90. Mazinger, claro. Sí,
eran más dibujitos, esos eran más programas de televisión, pero por ejemplo, no sé, Akira o Ghost in the Shell, digamos, todas esas películas de anime, se hicieron remakes con personas en Estados Unidos, digamos. Le pegaron una vuelta de tuerca y las hicieron, en vez de hacer una remake animada, hicieron una remake con gente, digamos. Bueno, como te decía, surge todo este tema del anime y surge una industria paralela a la del cine actuado, surge otra con personas, digamos, surge toda una industria de cine animado, claramente reinada por Hayao Miyazaki, el que hizo Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Ponyo, o Ponyo, le dicen también. Y después surgió mucho en los años 80 y en los años 90 el cine más de acción, digamos, como que las temáticas que tocaban en los años 50 y 60 empezaron a incorporar mucha acción, ahí influyéndose mucho del cine norteamericano y del lenguaje, que obviamente fue, digamos, infectando todos los cines, básicamente. La forma de contar norteamericana influyó en casi todas las industrias, para no decir todas. Respecto a eso, te quiero hacer una pregunta, porque viste que yo estudié japonés durante mi adolescencia, y la manera de escribir el japonés es muy particular, así como es también la nuestra, ¿no? Nosotros escribimos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esto obviamente hace que el encuadre y la construcción especialmente de la proporción áurea, ¿no? Sí. ¿Qué puntos de los tercios son más importantes y se leen primero en el lenguaje occidental? Quisiera saber si eso tiene alguna influencia también en el lenguaje cinematográfico, digo, japonés, ¿no? ¿De qué manera se construye el plano? Ahora se construye igual que en todos lados, digamos, por esto que te decía de la influencia norteamericana, pero en un principio sí, se contaba casi que te diría invertido, digamos, los planos se movían generalmente para otro, digamos, en el sentido inverso, y claro, sí, la forma de narrar era completamente diferente y por ahí chocaba un poco, digamos, si vos ves una película de los años 50 japonesa, te va a resultar extraña, digamos, la forma en la que está contada. Claro. Pero después sí, como te decía, en los años 70, 80 y un poco de los 90, la influencia norteamericana hizo estragos en ese sentido y modificó completamente la forma de contar. Pero así todo igual surgieron un montón de directores importantes. Por ejemplo, por ahí el más prolífico y más conocido a nivel internacional es Takeshi Kitano. Que incluso ha hecho películas en Estados Unidos, incluso ha actuado en películas, esta que decía Ghost in the Shell, que es una remake de una película japonesa, él actúa en esa película en la versión con gente, digamos. Así que imagínate los cruces que se van armando. Bueno, Takeshi Kitano dirige, por ejemplo, es director de Satoichi, Audition, Hanabi, que se llama Flores de Fuego acá, que es del año 97. Y bueno, y la característica por ahí que tiene Kitano es que las películas son... Kitano sería como una especie, como el Tarantino japonés, básicamente. Exacto, o sea, sí, claro. Las películas en las en que se cuenta todo mediante la violencia, digamos, son historias muy violentas y es un poco el hilo conductor, digamos, de todas sus películas. Más allá de alguna que por ahí se descuelga un poco de esa temática, pero todas rondan alrededor de la violencia y cómo los excesos de violencia y las malas decisiones transforman a los personajes hasta la perdición, básicamente. Arrancan de una manera los personajes y después terminan destruidos, básicamente. Bueno, Julio, espectacular tu análisis y me gustaría saber, en base a lo que hicimos en el capítulo anterior, que hubo una reseña con los trailers y las descripciones de las películas que abordamos en el primer episodio, ¿cómo va a ser esta vez? Vamos a tener una lista, ¿no?, en el blog con todas estas películas que mencionaste. Claro, vamos a tener una lista con algunas de las películas que mencioné, más alguna otra que por ahí haya omitido, me haya olvidado, sobre todo porque los nombres en japonés son medio complicados, y las traducciones también son complicadas porque depende del mercado, le ponen un nombre, por ejemplo, si en España tiene un nombre, la misma película acá se llama de otra manera completamente distinta. Sí, claro, sí, y en Estados Unidos tiene un nombre por ahí más internacional, pero también no tiene
por ahí nada que ver con el nombre que le asignan acá, en Latinoamérica. Ujú. Pero sí, vamos a hacer una lista con alguna de esas películas, digamos, de cada industria, sobre todo de lo que hablamos al final, digamos, del cine japonés, cine hongkonés y cine chino, que son por ahí los más Ujú. reconocibles en nivel calidad, y al estar muy influenciados, como decíamos hoy, por la forma de narrar de Occidente, a pesar de tocar temáticas orientales, son las más fáciles de digerir, digamos. Así que bueno, vamos a hacer una lista con eso, y bueno, espero que a la gente les guste, que las vean. Casi todas las que voy a poner suelen estar en Netflix o en plataformas similares, así que bueno, espero que la disfruten. Y bueno, los invitamos también a comentar y a proponer listas alternativas a las que estamos proponiendo nosotros. Así que... Sí, totalmente, que sugieran los temas que quieran que sean analizados para los próximos capítulos, que nos digan qué le parece el capítulo, que nos comenten después qué opinión le merece cualquiera de las películas que vos pongas en la lista y que hayan visto, ¿no? Digo, que generemos una interacción para que nosotros también desde nuestro humilde lugar podamos generar cada vez mejor contenido para ellos, que en definitiva ese es el propósito de este podcast, ¿no? Exactamente. Así que bueno, los esperamos para el próximo programa. Bueno, Julio, espectacular, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y tenemos tarea para la casa. Tenemos películas para ver de todo el mundo, así que vamos a entretenernos en esta cuarentena. Y bueno, a todos un abrazo grande. Quédense en sus casas, por favor. Sigan las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de sus gobiernos, ¿sí? Y cuídense mucho. Julio, cuídate. Muchas gracias. Vos también. Un abrazo. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito. Esperamos que este capítulo te haya gustado y si buscas más información visita www.nuevauniversidaddelexito.com.